Telefónica a Agustín Espada, especialista en medios, becario del CONICET, hincha de Independiente. Agustín, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué te encontramos haciendo esta tarde? Un cumpleaños, pero tranquilo, Bien, pasando la tarde con unos amigos. bien ahí. Hincha de Independiente, te presenté, viste el partido, imagino, el otro día. Creo que estuvimos mucho atentos acá. Veo como una tendencia anti-independiente. Yo estaba a favor de que quería que ganen, pero acá en la mesa me dijo que tiraban para los brasileros, no sé por qué. Sí, lo vi, por supuesto, lo vi el Sí, sí, partido, sí. la verdad que una lástima porque, digamos, si bien no jugó muy bien Independiente, hizo un gran partido con un hombre menos, pero bueno, eso nos deja tranquilo a todos los hinchas. Pero en Sí. cuanto a lo anti-Independiente, no, la verdad que no lo sentí, ni siquiera la final de la Sudamericana tampoco. Ah, no, sí, no, yo vi algunos posteos, no sé, vi cosas y como que Bueno, sí, no. por Hay supuesto de todo, los hay de de todo. Racing y los de Boca no No, querían que sí, sí, ganaran. seguro, seguro. Y otra vez el tema del VAR. ¿Cómo ves el tema de la tecnología en el fútbol? ¿Te parece bien la Me parece aplicación? que lo tienen que perfeccionar un poco, pero que Está va a muy evitar. verde todavía. Sí, sí, pero bueno, digo, forma parte de un proceso de aprendizaje. También, digamos, es discutible que un torneo se juegue todo sin VAR y en la final con VAR, como pasó, por ejemplo, en la Sudamericana, en la Libertadores. Pero me parece que va a mejorar algunas situaciones que muchas veces son injustas, como por ejemplo que no se cobre un gol que fue gol, o yendo directamente al partido Independiente, el codazo de Gigliotti que el árbitro no lo ve y que era para expulsión claramente, pero bueno, por supuesto después también hay cuestiones discutibles, pero me parece que va a mejorar un poco algunas cosas. Agustín, ¿qué tal? Luis te habla. ¿Cómo te va, Luis? Todo bien. Hablando también de esta modernización y yendo un poco al tema en el cual te dedicas a estudiar, a escribir bastante, que es la radio, ¿no? Y Uh-huh. los medios de comunicación. Bueno, hace unos años uno estudiaba la radio, tomaba en cuenta bastantes pocos elementos capaz, considerando los que tenemos ahora. Hoy por hoy un programa de radio tiene en algunos casos página web. Bueno, nosotros para tomarnos como ejemplo tenemos una página web, presencia en la mayoría de las redes sociales o plataformas audiovisuales con los contenidos. ¿Qué elementos toman en cuenta para analizar esa transformación, esa mutación en los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Que estamos viendo en particular ahora con la radio, pero que se ven en todos los consumos, ¿no? Bueno, Culturales. es un poco todo eso que vos decís, ¿no? Para analizar hoy en día la actualidad de cualquier medio de comunicación, cualquier soporte de medio de comunicación, me parece que es necesario ya no solo analizar el soporte tradicional, es decir, en este caso estamos hablando de la radio, digamos, una emisión en vivo, sea por aire o por internet, pero no solamente analizar una emisión en vivo, sino las réplicas o los correlatos que un texto radiofónico puede tener, por ejemplo, en una página web, por ejemplo, en una aplicación para teléfonos celulares o en cuestiones que son por ahí todavía mucho más masivas, como son las redes sociales, ¿no? Me parece que para estudiar la radio y lo radiofónico, como todo lo que rodea a la radio, es necesario hoy más que nunca, sobre todo para interpretar y para entender las especificidades de cada plataforma, tenerlas en cuenta y ver qué tipos de usos, más allá de los consumos, qué tipos de usos le dan los productores a esas plataformas, ¿no? Porque es medio un poco como, la metáfora del huevo y la gallina, ¿no? Que viene primero si el uso, mejor dicho, el consumo o el uso que le da el creador del contenido a la plataforma, ¿no? Entonces, me parece que va un poco por los dos lados, analizar qué hacen los productores con las distintas plataformas disponibles y después también analizar los consumos. Claro, hoy hablar en un programa de radio no alcanza solamente para poder difundir el contenido. Sí, mejor dicho, no es que no solamente no es que no alcanza, sino que hay muchas más herramientas para que ese contenido tenga más rebote. Mejor aprovechado. Claro, sí, exactamente. Distribuirlo por distintas plataformas, por redes sociales, por web, por aplicaciones, para que ese contenido alargue su vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? La radio tradicional, como la conocemos, como nos la enseñaron, es
conocida como un río, ¿no? Digamos, un río que corre constantemente, ¿sí? Las 24 horas una programación y uno se mete a esa programación en el momento que uno quiere y se va. Bueno, hoy en día lo que está cambiando es que uno puede frenar ese río Sí. o viajar para atrás en el cauce de ese río y elegir en qué momento, cuándo y cómo meterse para escuchar lo que uno quiere. Entonces, todas esas particularidades hay que tenerlas en cuenta al momento de no solamente de producir, sino también de ofrecerle al oyente los contenidos, porque digamos los oyentes no son únicamente los que ahora están escuchándonos por la radio, sino los que durante la semana nos pueden llegar a encontrar en el podcast que generemos de esta entrevista. Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también al momento de la producción. Tal cual. Y hablando de la distribución, bueno, en las últimas semanas se dio a conocer este cambio, ¿no?, que tiene el algoritmo de Facebook, que encontró para poder encontrar la mano al tema de las fake news, que golpeó fuerte a muchos medios. Algunos incluso hasta piensan irse también por cómo Facebook toma las noticias, ¿no?, para que te quedes en su propia red social, quedándose con los contenidos. ¿Cómo ves esto? Y teniendo en cuenta el trabajo que tienen que hacer ahora más los medios para tener visibilidad en redes sociales. ¿Qué rol tiene también en ese sentido, en esa metodología, el lugar de la comunidad? Sí, a ver, yo creo que la decisión que toma Facebook de relegar las publicaciones de medios de comunicación o de noticias, de información, en el inicio de cada uno de los usuarios, tiene que ver también con estadísticas que ellos tienen, que les muestran que los usuarios pasan cada vez menos tiempo dentro de su plataforma. Sí. ¿Sí? Digamos que encuentran todo el tiempo links que los sacan de Facebook y se van a otras páginas. Y que además se está transformando, mejor dicho, Facebook es cada vez menos un lugar de relaciones interpersonales, digamos, muta hacia un lugar de lectura de información, por decirlo de alguna forma rápida y fácil. Entonces, el cambio en el algoritmo de presentación de las publicaciones tiene que ver con eso, ¿no? Con privilegiar las publicaciones de amigos y familiares en lugar de las de las páginas de medios, para que Facebook vuelva a ser un lugar donde uno se queda a chusmear, diciéndolo rápido y pronto, ¿no? Entonces eso muestra, y sobre todo las repercusiones en el mundo de los medios de comunicación, muestran que, por ejemplo, acá el estandarte de esta discusión la lleva, por ejemplo, Fontevecchia, que Haddad, Daniel Haddad también, ¿no? Que lo que muchas veces le reclaman los medios a Facebook, a Twitter o a Google, que es que ellos usan sus contenidos sin darles un solo peso a las empresas de medios de comunicación. Cuando Facebook decide, bueno, hagamos una cosa, no mostremos tantas notas de medios de comunicación, les genera un perjuicio, ¿no? Y entonces a los medios de comunicación, porque les resta tráfico, ¿no? Les resta visitas a sus páginas. Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Porque los medios, al mismo tiempo que le reclaman a las redes sociales que dejen de generar un modelo de negocio en base a sus contenidos, cuando esas redes sociales excluyen sus contenidos, les generan un perjuicio, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer las redes sociales? ¿Pagarle a los medios por sus contenidos o cobrarle a los medios por incluir sus contenidos, ¿no? Me parece que esa es una discusión que se va a venir muy pronto, si no está ya instalada. Sí, es una discusión que creo que tiene como un paralelismo en muchas industrias relacionadas al aprovechamiento de contenidos en infraestructura, por así decirlo, o en plataformas que de la cual no son parte de esos no sacan provecho de esos contenidos. Por ejemplo, el tema de Netflix usando anchos de banda que no pagan, o también la discusión de las radios con Radio Cut, de algunas, ¿no? Sí. Que le dicen, bueno, está bien, vos usás estos recortes, pero son mis contenidos. O sea, vos decís que la discusión ahora va a ir por ese lado, en particular con respecto a las redes sociales.
Sí, exactamente, pero digamos, a ver, viajemos a esa discusión que vos planteás sobre Netflix, ¿no? Que Netflix se aprovecha de un ancho de banda que claramente construyen y proveen los proveedores de conexión a internet, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿no? Supongamos el ejemplo que se rompe la neutralidad de la red que está vigente en nuestro país. En Estados Unidos hay una discusión mucho más firme y más actualizada porque la FCC, que es el órgano regulador, tomó una decisión en cuanto a romper la neutralidad de la red, que se está judicializando. Pero, a ver, pongamos el ejemplo de que, por ejemplo, en nuestro país se rompe la neutralidad de la red, entonces Fivertel o cualquier proveedor de internet, pero pongamos el ejemplo de Fivertel, le dice a Netflix, bueno, vos por cada usuario me vas a tener que pagar $1 mensualmente porque se me llevan la mayoría del tráfico y yo tengo que invertir más para poder satisfacer las necesidades de ese cliente. Esa sería una vía de ruptura de la neutralidad de la red. ¿Por qué? Porque Fivertel va a privilegiar a los usuarios de Netflix para que corra bien Netflix en internet. Ahora, ¿qué pasa si Netflix le dice, bueno, no, mira, vos me querés cobrar a mí, yo no te voy a pagar? Entonces, yo no te voy a pagar y vos te vas a quedar sin Netflix. Pongamos el ejemplo de que también pasa lo mismo con Facebook o con Google. ¿Cuánto vale un proveedor, mejor dicho, cuánto vale un abono a un proveedor de internet que no nos brinda acceso a Facebook, a Netflix y a Google? ¿Sí? Entonces ahí se podría dar vuelta otra vez la discusión. Es decir, Facebook, Google y Netflix, ¿sí? Solamente lo pueden hacer estos gigantes de internet, pedirle a los proveedores de internet que les paguen por tener acceso. Eso pasa únicamente cuando se rompe la neutralidad de la red. Y entonces hay que tener cuidado y estar muy atento a cuáles son los movimientos que generan estos cambios y estas discusiones, porque quizás les salga más caro de lo que piensan a los que las promueven. Tal cual, y además también, si bien no hay nunca recetas en este tipo de políticas, no, por supuesto, hay mucho también de ensayo y error. Hay cosas que son tan nuevas, hasta incluso para plantear escenarios, ¿no? O sea, recién ahora estamos discutiendo el tema de la neutralidad de la red y también el tema de los algoritmos, cómo influyen en las redes sociales, cómo influyen en los negocios, porque también los medios tienen anuncios que tienen que incrementar el tema de los ingresos publicitarios. Sí, no hay forma que la política pública llegue antes de tiempo a estas discusiones. No pasó nunca. A ver, pensemos el ejemplo de que nosotros teníamos una ley de radiodifusión de 1980 y sancionamos una ley democrática recién en 2009. Teníamos una ley de telecomunicaciones también de la década de 70 y sancionamos una recién en 2014. Digamos, son discusiones muy largas. Ahora estamos atravesando un proceso de discusión y de consulta pública para una nueva regulación que en teoría va a ser convergente, pero cuando uno ve los documentos preliminares de esta regulación, tiene por un lado todo lo que es la regulación audiovisual y por el otro todo lo que es la regulación de telecomunicaciones. Son discusiones políticas que generan muchos intereses y que tienen muchos intereses detrás, que son muy largas, y que en muchas ocasiones los actores interesados prefieren resolver las cuestiones de hecho más que en la regulación, ¿sí? Entonces, como bien vos decís, es un problema muy grande para la política y resolver estas cuestiones, porque además cambian los escenarios constantemente. Hace 10 años esto no era un problema, y hace 5 años quizás tampoco. Si viajamos a una discusión que nos tiene hoy en agenda, como puede ser el aborto, ¿sí? Ese es un tema de agenda pública, de agenda política, que tiene mucho más bagaje, mucha más trayectoria, mucha más historia. Estas cuestiones cambian todo el tiempo y por ahí nosotros sancionamos una ley hoy que la tenemos que actualizar en 2 años porque surgió otra plataforma que nos permite otras cuestiones que implican otras cuestiones que no teníamos en cuenta al momento de sancionar esa ley. Entonces, como bien decís vos, es un problema, pero a la vez es un problema y una cuestión, ¿no? Digamos, claro. Es un problema y cuestión en el sentido de que el Estado se tiene que hacer cargo de esas discusiones para la política pública. Y hablando del Estado haciéndose cargo,
Bueno, yendo más a la parte tradicional, quizás a la parte de los medios, a la radio, a los grupos mediáticos. Tenemos un ENACOM, ¿no? Que quizás es más una figura, no tiene tanta presencia en lo que tiene con la regulación en la cual tiene que cumplir una función. ¿Qué se puede hacer con estos empresarios golondrina, ¿no? Que van comprando y desprendiéndose de los medios y en el medio dejando trabajadores de la prensa totalmente con una situación muy inestable? Bueno, en la definición de política, ¿sí? Más precisamente de política de comunicación, uno se encuentra con que no solamente toda decisión es política, sino que también toda omisión es política, ¿no? Cuando el Estado no hace nada, también está haciendo algo, ¿no? A eso me refiero con que todas las omisiones son también políticas. Yo te diría que el ENACOM es muy activo en materia regulatoria, en materia de reglamentación de servicios, en materia de sanción de decretos y resoluciones que van cambiando de a poquito el marco regulatorio de las comunicaciones, y que en esto que vos me preguntás de los empresarios golondrina y todas las consecuencias que eso tiene para, no solamente para el desempleo o el empleo, el nivel de empleo y desempleo dentro de los medios de comunicación, sino también para las condiciones laborales dentro de los medios de comunicación, no hace nada porque es una decisión, ¿sí? Digamos, porque está favoreciendo el vaciamiento de las empresas, ¿sí? Digamos, no hizo nada hasta que Radio América quedó completamente desairada porque no le interesaba, porque si no le hubiese ido a pedir los papeles a los nuevos dueños y hubiese aplicado la ley digamos, pidiéndole los papeles de compra, de compraventa, y si no estaban al día, poniendo esa licencia a concursar y realizando, digamos, agilizando el proceso de concurso para que esos trabajadores no quedaran en la calle. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, Radio América es una radio que todavía no está operativa, a más de 2 años de un proceso conflictivo que implicó pase de manos, extinción de la licencia por parte del ENACOM, llamado a concurso, resolución del concurso que llevó más de 6-7 meses, la adjudicación a Editorial Perfil, que todavía no la puso al aire, ¿no? Entonces el Estado puede tomar muchas decisiones para que esto no pase, ¿no? Y sobre todo porque estas son operaciones que se repiten, no te digo cotidianamente, pero anualmente en el mercado de medios. Hoy lo estamos viendo con Radio El Mundo, y una emisora histórica que otra vez el dueño parece que la vendió, no se sabe muy bien quién es el comprador, el Estado no pregunta, los trabajadores reclaman, el Ministerio de Trabajo no responde. Entonces, por supuesto, el Estado podría estar mucho más activo y prevenir o sancionar el accionar de estos empresarios, pero no lo hace porque es una decisión política no hacerlo también. Tal cual. Bueno, y la última, ya para ir cerrando también con el programa. Nosotros somos un programa que está en una radio online. A veces también estar en una radio en internet se complica en el sentido de ir a buscar anunciantes en publicidades, pero a su vez vemos, porque entran otras, ¿no? Cuando uno quiere hablar con un anunciante, las características, el hecho de estar en internet no está tan valorizado como los que estamos en el medio. Claro. Le damos ese valor, ¿no? La comparan con FM o AM, cosas más tradicionales. ¿Cómo está hoy por hoy el tema de los ingresos publicitarios a partir del último artículo que escribiste, ¿no? Sobre la pauta publicitaria, también los negocios al respecto? Sí, no tengo números específicos sobre cuánto recauda la radio online en el mercado publicitario. Sí, digamos, entiendo la dificultad porque, como, digamos, soy una panadería de barrio o, no sé, una cancha de papi fútbol del barrio a la que me vienen a pedir que publicite en un programa de radio online, ¿no? Y yo digo, bueno, pero si yo pauto en Facebook, puedo elegir a quién le llega, cómo le llega, cuándo le llega, y encima tengo los informes de impacto de esa publicidad y me sale mucho más barato quizás. Por ese lado es medio difícil dar la discusión, ¿no? Digamos, porque ¿qué le responde uno a alguien
que le genera ese planteo cuando le va a pedir que paute en su medio. Me parece que las radios online y sobre todo los medios online tienen que hacer primero un recorrido de profesionalización, que están en vías de eso, no digo que no sean profesionales, pero de ganarse ese prestigio en base a continuar ese camino de profesionalización, de una oferta estable de contenidos y de periodismo propiamente dicho. Y me parece que también en estos últimos años se ha avanzado en lo que es la pelea por lograr mayor volumen de pauta oficial, que eso es un poco de lo que escribimos con Santiago Marino en las últimas semanas, ¿sí? En lograr mayores volúmenes de publicidad oficial para medios digitales, ¿no? Porque los medios tradicionales cierran, ¿sí? Sobre todo la prensa gráfica, las revistas, ¿sí? Los diarios en papel van cerrando, y los medios digitales, entendido no solamente como los portales de información, sino también como las radios online, van siendo lugares donde el periodismo encuentra un resguardo, sobre todo desde la autogestión también, y parece relevante que el Estado colabore o por lo menos considere en la distribución de su publicidad a estas nuevas plataformas y a estas nuevas vías de oxigenación del periodismo argentino. Tal cual. Bueno, Agustín, muchas gracias por atendernos. Esperemos que sigas disfrutando el finde. Y bueno, seguramente va a haber más transformaciones en las cuales vamos a volver a consultarte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por consultarme y a disposición para lo que necesiten. Que tengan buen fin de semana. Dale, muchas gracias.